Entonces, yo siempre canalizo una misma energía. Es una energía que para los que no la conocen, le llamamos Brahman. Digo, le llamamos porque ellos dicen que no tienen nombre ni forma. Así es como se presentaron desde el principio. Y yo en un momento les dije, necesito ayuda con eso del no nombre y no forma, porque presentarlos como canalizo una energía sin nombre y sin forma no cuesta explicárselo a la gente. Entonces ellos me dieron tarea y me dijeron que buscara en distintas culturas la idea del no nombre y no forma. Y yo lo que terminé haciendo fue es que encontré 8 términos de distintas culturas con esa idea de no nombre y no forma, y ellos de esos 8 términos eligieron uno que es Brahman, que es para los hindú el potencial de todo lo que es, antes de que haya creación. Y dijeron que aceptaban ese nombre como un apodo, pero que ese no era su nombre. Y entonces cada vez que yo los presento tengo que hacer toda esta explicación de nuevo para que quede claro que ese es un apodo y no es un nombre. ¿Sí? Y es como ya parte de un ritual al respecto de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a entrar en canalización y voy a dar la chance de que ustedes puedan hacerles preguntas que quieran hacerle. A ellos les encanta conversar, les encanta que le hagan preguntas, vamos la oportunidad como para hacer eso. Lo que sí vamos a tener a la Adri como moderadora de las preguntas y ella va a ir sintiendo quién debería hacer la siguiente pregunta. Entonces, si tienen ganas de preguntar, levanten la manito y ella les va a ir diciendo quién es el siguiente, ¿sí? Y lo que les pido sí es mantener los micrófonos en silencio, como para que no se provoque feedback. Y sobre todo si preguntan y después ya hacemos eh, ustedes preguntan y apaguen el micrófono. Y puede ser que les pregunten algo de vuelta, ahí ábrenlo de nuevo, pero cuando pasen la pelota para acá para hablar, por favor, apáguenlo para que no se provoque esa vuelta que de repente pasa y el ruido es muy molesto. Ana ya levantó la mano porque no tiene muchas ganas de preguntar. No sé si quiere preguntarme algo ahora o se está poniendo primero en la lista. Ana, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto, si lo puedo hacer ya, No, todavía no, sería... Ah, todavía no, ok. todavía no, ya, se puso primero en la lista ya. Ah, bueno, tengo, que, listo. tengo que entrar en canalización, pero ya. Todo esto es Ah, para listo. explicar y para poder entrar de a poquito en la energía de lo que es la canalización. Eh, ¿Qué más me queda explicar? Nada más. Ah, sí, bueno, se está Eh, grabando, ¿sí? Entonces, Pablo, sí, Natalia, tengo una duda. sí. Eh, ¿de, de qué naturaleza son las preguntas que se les hacen? ¿Qué tipo Buena, de preguntas se les hace? buena pregunta. Y les pueden preguntar lo que quieran, pero no te puedo asegurar que les vayan a responder. Entonces, para poner un ejemplo, eh, ellos, por ejemplo, cuando les hacen preguntas del tipo corporal o médico, dicen que no son muy expertos en eso y no responden mucho ese tipo de preguntas. Entonces, si la pregunta es algo así como, tengo una enfermedad y quiero saber qué pasa, ellos en general no responden eso. Ahora, yo siempre hago la invitación de que intenten ver qué pasa, pero esa es la experiencia de por dónde aparecen más preguntas que otras. Y lo otro es que si ustedes quieren especificidad en la respuesta, lo ideal es que pregunten más específico. Entonces, un ejemplo, si ustedes quieren saber respecto a, no sé, ¿qué pasa con mi trabajo? Y esa es la pregunta, van a recibir una respuesta así de amplia, ¿sí? En cambio, si ustedes preguntan y dicen, estoy con la intención de cambiarme de trabajo, ¿cómo ves para adelante el hecho de que yo me cambie de trabajo? Va a tener una respuesta más específica que si lo pones como, ¿qué pasa con mi trabajo? O si lo dices, ¿qué pasa con el trabajo en general? Te van a hablar del trabajo y la labor de manera súper general. Entonces, como quien dice, la altura y la profundidad de la respuesta va a depender de la altura y la profundidad que usted haga la pregunta, ¿sí? Eh, y lo otro que tiene que ver con que se está grabando, tengan ojo con lo que preguntan porque se está grabando, ¿sí? Ya. Esto lo digo porque ha pasado un par de veces que yo lo he dicho y después de eso la gente pregunta y me dicen, ay, esto quedó grabado, sí quedó grabado, ay, si se entera o si la ve no sé quién, tengan cuidado con lo que preguntan. ¿Sí? Eso. Eh, pasó de verdad un par de veces. ¿Y si mi marido ve la grabación?
Te avisamos. Te avisamos, ¿eh? Ya. Entonces, tengan cuidado con lo que preguntan, si van a preguntar. Eso. ¿Ya? Entonces, asumo que Natalie, Beatriz y Ana están intentando ponerse a la fila y que no me están preguntando nada en específico ahora antes de comenzar. ¿Ya? Ya empezó a bajar la temperatura, empezó a dar frío. Vale. Entonces, Pablo, dale. estoy Sí, sin dale, cámara porque es que a ratos se me corta y entonces pues no hay problema. para que no moleste, estoy sin cámara. Pero entonces, simplemente aclararle a las personas que están levantando la mano que no es que las vayamos a pasar en ese orden, sino que en su momento, de acuerdo a lo que vaya pasando, le daré la palabra a una o a otra, simplemente. Sí, eso. Yo no sé cuántas preguntas va a dar, eso no lo manejo yo, lo manejan ellos de arriba, de repente dan muchas preguntas, de repente dan pocas, la mayoría de las veces avisan cuando quedan algunas, la mayoría de las veces. Hay veces en que dicen esa fue la última y listo, no, eso no lo manejo directamente yo, sino que lo manejan ellos de arriba. Ya, vámonos entonces, estamos grabando desde antes. Pepe Paredes, ¿es para ahora o es para la fila? Para la fila. Para la fila. Ah, para la fila. Ya. Entonces les voy a pedir que demos un par de respiraciones bien profundas juntos. Y que mentalmente ahora, si quieren, pueden hacer una oración, la que a ustedes les guste, como para acompañar la entrada de la energía. Puede ser un Padre Nuestro, una gran invocación, una Ave María, lo que a ustedes les guste. Mientras yo voy ingresando. La luz es incandescente para aquellos que la miran directamente, tal cual como el humano no puede ver al sol de forma directa. El humano que intenta conectarse con Dios de forma directa sufrirá los mismos problemas que el ser humano que intenta ver al sol de forma directa. La metáfora no pudo haber sido hecha de mejor manera, ni tampoco pudo haber sido creada de manera más perfecta. Sin embargo, todos los seres humanos necesitan del sol que se está moviendo todos los días por el firmamento. Sin embargo, los seres humanos necesitan de aquellas vitaminas que el sol les entrega. Y los seres humanos necesitan de la conexión con ese sol en cada instante. Y sin embargo, mirarlo de forma directa podría ser algo dañino para ellos mismos. Sus sistemas no están preparados para poder tener aquella conexión con el sol de esa forma, así como sus sistemas no están preparados para poder observar la divinidad desde afuera de esa misma forma. Y entonces, si intentan siempre observar aquella divinidad desde afuera, si intentan poder tomarla desde afuera, si intentan acercarse a ella para querer poseerla desde afuera, el resultado será una vez el mismo. Toda vez que intenten acercarse desde afuera a la divinidad, las alas terminarán derritiéndose y el vuelo que habían alcanzado finalmente será derrotado y entonces caerán una vez más a la tierra. Si cada vez que ustedes intentan abrazar la divinidad desde afuera, no terminan de aprender la lección, los golpes y las caídas son cada vez más fuertes. Y entonces, ¿cómo podría ser que la divinidad necesita ser conectada? ¿Cómo podría ser que la divinidad podría ser, entonces, apropiada por los seres humanos?
Mientras la sigan viendo como algo que es externo, el problema seguirá siendo el mismo. Y de esto se han escrito muchas historias y fábulas. Y sin embargo, muchas veces les cuesta terminar de entender aquello que sucede cuando toman a la divinidad desde afuera. Sin embargo, la respuesta está en que no necesitan mirar al sol, pues ustedes son el sol. Y aquí es donde la metáfora cambia un poco y necesita verse desde la totalidad de las cosas y desde el lugar donde no existe separación. No existe separación alguna en la vida, en ningún instante, con nada de lo que hay, con nada de lo que existe, pues todos son uno, todos somos uno. No existe separación entre ustedes, ni tampoco entre nosotros, ni tampoco existe separación entre tú y el sol. Y si bien es cierto, tu conciencia corporal está atada al físico donde te encuentras en este instante, tu conciencia corporal es la que está atada. Tu conciencia espiritual sabe que existes también en el sol y sabe que existes también en aquel todo y en aquel espacio donde no hay separación alguna de unos con otros. Entonces, cuando logras poder realizar esa experiencia, cuando logras poder sentirla, cuando logras poderte dar cuenta de que no existe separación con nada, sabes que tú también eres el sol, sabes que también eres la divinidad y sabes entonces que no necesitas abrazarla desde afuera, sino que en realidad lo que necesitas es ser desde adentro, aquel punto divino. Entonces puedes notar que el único camino que puedes seguir para darte cuenta de que eres uno es el camino interior de ir integrando todo lo que existe dentro de ti, para que también pueda integrarse fuera de ti. Con esta breve enseñanza es que comenzamos esta conversación y nos ponemos al servicio en este templo que ha sido designado en estos instantes para nosotros poder estar en este momento junto a ustedes y ustedes junto a nosotros. Abrimos entonces el espacio a preguntas para conversar. Buenas noches. Maribel, arranca tú. Bien, estoy con la intención de renunciar a mi trabajo para dedicarme a hacer terapias. ¿Cómo se va a dar aquello? Mientras exista la intención, el cómo se va a ir manifestando hacia adelante. Sin embargo, tenemos algunas palabras respecto a ese cómo que está manifestándose en este instante poco a poco. La intención, en este caso, es importante que se genere y se mueva en relación también a lo que es el deseo del alma de que aquello efectivamente sea el camino de vida. Entonces, cuando la dedicación que va ocurriendo está atada a un resultado, podrían haber ciertos desafíos del término de lo que son los resultados dentro de lo que se está buscando que suceda. Entonces, podríamos decir que el camino que se está manifestando en este instante al respecto de aquello tiene ciertos vaivenes. Nosotros lo observamos de la forma en que un barco a vela tiene que navegar contra la corriente. Cuando un barco a vela está a favor de la corriente, todo lo que tiene que hacer es abrir la vela y dejarse llevar hacia adelante. Va con la corriente atrás de él. Entonces, el aire hincha las velas y el barco puede ir a gran velocidad. Sin embargo, cuando un barco a vela va contra la corriente, debe tomar una formación de zigzag, es decir, tiene que poner las velas en un ángulo determinado que ayude a que a través de no ir en línea recta, sino que ir zigzagueando de un lado a otro, puedan las velas generar cierta resistencia que le permita avanzar. Esto quiere decir que el avance es mucho más lento y escalonado, sin embargo, es un avance también.
Entonces, lo que nosotros observamos aquí es que existe un avance, mas podría ser un poco más lento de lo que tú podrías querer en cuanto a resultados, y sin embargo sigue siendo un avance donde vas a necesitar estar haciendo ajustes de forma constante, al menos unas 8 veces antes de poder asentarte en un lugar donde el viento esté a tu favor completamente. Entonces, es importante que el viento esté en contra, no significa que las cosas no se puedan hacer. Simplemente significa que los avances son un poco más lentos. Vale, seguimos con P. Paredes. Hace un tiempo tomé una decisión de cambio laboral que fue radical. Mi intención es poder crecer espiritualmente y eso también trabajarlo con otras personas. Quisiera saber si voy en la dirección correcta. Depende a qué le llames dirección correcta. A crecer yo, a poder efectivamente aportar y que eso vaya a ser, vaya a ser bueno para mí también. Lo que nosotros observamos al respecto es que ese movimiento se está realizando. Sin embargo, existe cierta energía de cierta tristeza moviéndose en ciertos momentos al respecto de la decisión que ha sido tomada. Entonces, a medida de que la energía comienza a moverse, nosotros sugeriríamos que esa energía también sea tomada en cuenta dentro de los movimientos que se están realizando. Parte de lo que sucede cuando los seres humanos hablan y se conectan con la idea de que haya un crecimiento espiritual es que primero comienzan poco a poco, sin darse cuenta, a negar lo que es la espiritualidad en sí misma, pues en la espiritualidad no puede haber un crecimiento. No decimos que lo estés haciendo. Lo que estamos haciendo es explicando ciertas cosas. Entonces, dentro de aquella negación, lo que comienza a suceder es que empiezan a haber espacios de cierta irritabilidad frente a los sucesos que ocurren. En parte, estos sucesos que ocurren comienzan a sentirse como algo injustos, pues a medida de que van sucediendo, la persona que ha hecho en su convicción este compromiso de poder entregarse para poder ayudar a otras personas y crecer espiritualmente, comienza a verse desde su punto de vista algo afectada con las cosas que están ocurriendo alrededor de ella, y entonces esto trae más dolor y más sufrimiento. Explicamos esto porque dentro de lo que nosotros observamos que está sucediendo, tu objetivo de lo que tú quieres lograr específicamente sí está sucediendo. Sin embargo, notamos que aún puede haber cierta incomodidad dentro de cómo se están generando y resultando ciertas cosas, y notamos una cierta aura de sufrimiento al respecto de aquello. No porque el trabajo no se esté haciendo, no porque los resultados no sean tal cual como son, sino que efectivamente cuando ustedes toman este tipo de decisiones, también eligen renunciar a algunas cosas. Y aquellas cosas a las que renuncian, quizás las olvidan sin darse cuenta, pues esto es tan rico, esto es tan amplio, tan llenador y tan pleno, que la otra parte se olvida por un instante, y entonces aquello que es dejado atrás, como una especie de ofrenda en el camino, comienza poco a poco a sentirse como un sufrimiento. Ese es el espacio que nosotros podemos entregar en este momento, y es importante que permitas que ese espacio pueda tener también su momento, y que esa emoción pueda tener su momento para que pueda entonces generarse una mayor amplitud en el trabajo que estás haciendo.
Ok, vamos con Cris Mauredo. Puedes abrir el micrófono abajo en la pantalla si la tocas. Sale un micrófono. ¿No? Bueno, mientras Cris mira, vamos con Santina Vega. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ah, ya. Gracias. Mi pregunta, a ver, vienen siendo como dos en una. Eh, por varios motivos, quiero irme a vivir sola. Yo quedé viuda hace un mes y por eso tuve que irme a vivir de allegada con mi hermana mayor, pero encontré una cabañita para mí sola, chiquitita, y mi pregunta es si me irá bien ahí, si voy a poder sobrevivir bien viviendo sola. Yo soy una persona muy espiritual. De hecho, también hice un curso completo de Reiki a ambos niveles y también masaje craneal Chirabhyanga. Y pienso vivir un poco de eso. No me ha ido muy bien porque la mayoría ha sido gratuito. No sé si es muy amplia mi pregunta o debo ser más precisa. Partamos por lo que tenemos en este momento. Entonces, estuvimos animados a decir que cuando tú dijiste que tenías dos preguntas, decir que por eso cobrábamos el doble. ¿Cómo te hubieses sentido si nosotros decimos aquello? No entiendo. Tú ¿Te decías, repito? tengo dos preguntas y nosotros te decimos, por dos preguntas cobramos el doble. ¿Cómo te hubieses sentido al respecto? Supongo que estaría correcto. Lo decimos, pues lo que estás diciendo es que buscas sobrevivir en vez de vivir en una pequeña casita. Y entonces comienzas poco a Sí. poco a moverte en una energía donde lo que estás dando es algo que podría no ser importante, al punto de que, aunque para ti es importante, lo entregas de manera gratuita. Y entonces, ¿dónde está el valor que tú recibes en aquel intercambio que está sucediendo? Ya, comprendo. Bueno, el valor está en que lo que yo hago resulta, yo tengo el don de la sanación y por eso estudié Reiki. Resulta y he tenido, o sea, he tenido muy buenos resultados, lo cual a mí me deja muy llenita, muy plena, contenta. ¿Y tu cuerpo físico puede comer de ese contento que estás? Mi cuerpo físico, o sea, come igual. Yo soy buena canalizadora natural, porque lo que yo hago a mí no me deja cansada, no me duele la cabeza, canalizo naturalmente. Y eso sí es algo que está funcionando. Sin embargo, nuestra pregunta no iba hacia tus dones, ni tampoco iba hacia lo buena canalizadora que eres. Tú preguntaste cómo te iría en ese lugar.
Y nosotros lo que estamos observando es que en ese lugar, con este mismo enfoque de mente que tienes en este momento, las cosas seguirían estando igual de lentas para ti. ¿Por qué? Porque seguirías estando en el lugar donde crees que lo espiritual tiene que estar completamente desacoplado de lo físico. Tan desacoplado que te deja tan llena que no necesitas que haya ningún otro tipo de intercambio. Y entonces, al haber esa desacoplación entre lo que es el mundo espiritual para ti y el mundo físico, donde tu cuerpo físico necesita de una casa, no solamente para sobrevivir, sino que mereces tener una casa para vivir, entonces, ¿cómo haces si lo que quieres entregar es un servicio espiritual? Necesitas unir aquellas partes y necesitas darte cuenta de que si le estás entregando sanación a alguien, por mucho que sea un don, tú puedes recibir algo a cambio de esa sanación. Quizás no son los tiempos en que el intercambio se hacía a través de gallinas y tomates. Sin embargo, existen intercambios en los momentos del tiempo donde estás. Y por lo tanto, como existen intercambios y el mundo funciona de esa manera en el momento en el que estás, te guste o no, vas a necesitar de esos intercambios para que entonces puedas efectivamente hacer más que sobrevivir en esa pequeña casita. Ok, gracias. Parece que los temas Lograste, todos circulan alrededor de la misma energía. Cris, ¿lograste destrabar el micrófono o seguimos con alguien más? Sí, ya lo busqué. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber o qué me recomiendan, si debo seguir canalizando o voy a seguir canalizando pronto. Tuve una formación angélica de canalización. Yo no sé, creo que tendrá como 2 años que estoy consciente y entré en este mundo espiritual. Y la última vez que canalicé me dijeron que no lo iba a hacer pronto, entonces quisiera saber si pronto va a ser, si debo regresar o qué me recomiendan. Desde donde nosotros observamos, ese canal siempre ha estado abierto. Nunca pueden estar cerrados los canales. Nosotros observamos que existen en los seres humanos ciertas distorsiones que los hacen creer que los canales puedan estar cerrados. Y en este caso, lo que nosotros observamos es que existe una creencia de que el canal podría estar cerrado. Sin embargo, el canal está abierto. Lo que podríamos decir es que no es algo que pueda llegarse y entregar para otras personas en este instante, en la forma en la que estás tú como para poder entregarlo y compartirlo. Sin embargo, eso es algo que puede trabajarse y para eso sí podría necesitarse algo más de tiempo. Más todo lo que tiene relación con la conexión en sí, la conexión está abierta y puedes acceder a ella cuando quieras acceder a ella. Gracias. Seguimos dando vueltas sobre el mismo tema. Sí. Beatriz. Sí, de pronto sí es muy cierto lo que dice Brahma, estamos dando vueltas sobre el mismo tema, porque mi pregunta también está muy relacionada con, en este momento de mi vida, y he pasado ya por muchas empresas, industrias, eh, pues aplicando mi carrera profesional, y cada vez siento más ese llamado de dejar todo y dedicarme al servicio, a través de la canalización, del Reiki, de la ayuda a los demás. Pero siempre está como ese miedo interno de si esto sí es lo que me conviene y si me va a apoyar económicamente para estar en la tierra, en este mundo y cumplir.
con las obligaciones financieras que todos los seres humanos tenemos en algún momento. Entonces, gratitud a los maestros si me pueden dar su orientación o si no, con las respuestas que han dado anteriormente, ya han sido de guía para mí también. Gracias. Aprovecharemos de explicar esto desde aún otro punto de vista que puede servir no solamente para tu inquietud, sino que también para las que antes han aparecido. Es importante que se puedan dar cuenta que en esto existen dos niveles del servicio que ustedes pueden entregar. Y entonces existe un servicio donde ustedes son conscientes del servicio que están entregando. Ustedes son conscientes de que están apoyando a otras personas y son conscientes de que son compañeros de camino de esas personas a las que están apoyando por un tiempo para luego dejarlos que ellos vayan y sigan su camino desde otro lugar y desde otro punto de vista. Son conscientes de que lo que entregan necesita también que sea concebido desde un lugar desde donde haya un retorno, desde donde haya algo que les ayude a ustedes a sostenerse y mantenerse en el tiempo en el que existen en la fundación que es la tierra y en la fundición que es la tierra como vida viva y encarnación presente que tiene la conciencia en ese lugar. Entonces, desde ese lugar pueden hacer ese tipo de intercambios. Y existe otro nivel de servicio, donde existe un llamado que es muchísimo más profundo, muchísimo más complicado, complejo, dificultoso y laborioso de poder hacer, pues implica una rendición completa ante la divinidad para poder ser un instrumento de la divinidad en la tierra en el nivel del servicio que están entregando. En ese nivel no existen los intercambios adecuados. No existen los intercambios adecuados desde el nivel de lo humano con lo humano y tampoco existen los intercambios indicados desde el nivel de lo divino con lo humano. Por lo tanto, desde ese nivel, el pedirle a Dios que te dé lo suficiente para vivir de vuelta, porque tú estás entregando este servicio que es tan importante, finalmente lo que hará es simplemente comenzar a invalidar el servicio. Y entonces seguirás cayendo en una rueda de retroalimentación que es totalmente nociva para ti y para aquellos que se acercan a ti. Entonces, ese nivel de servicio no puede mentirse, no puede falsificarse, no puedes hacer creer a alguien que estás en ese nivel de servicio y menos hacer creer a Dios que estás en ese nivel de servicio, pues lo que terminará sucediendo es que la misma energía divina terminará quemándote, pues de algún modo intentas agarrar a Dios desde afuera para que te siga dando lo que tú quieres que te dé y lo que tu ego quiere que te dé. Entonces, este es el punto donde lo que se requiere para aquellos que trabajan en esto, que sean muy honestos en comprender que su ego necesita alimentarse, que su cuerpo necesita alimentarse, y muy honestos en que quieren tener cierto nivel de vida y no simplemente sobrevivir. Y eso no los hace menos espirituales que aquellos que se entregan completamente, pues simplemente son labores, propósitos y misiones distintas. Se requiere de todos aquellos dentro de lo que es la vida humana. Requieres de aquellos que toman la fuerza prácticamente de un avatar para entregarse completamente a ese nivel de desapego por completo de lo que es su vida, e incluso algunos seres lo hacen solo por un tiempo y luego vuelven al otro nivel. Y luego se requiere también de aquellos que son capaces de acompañar a las personas para que tengan una vida más en paz, una vida más equilibrada y vayan comprendiendo lo que es la espiritualidad en esta vida, en esta encarnación, sin la necesidad de entregarlo todo y de desapegarse completamente de todo ego y toda vida para poder servir a Dios. Esperamos haya comprendido la respuesta.
Vale. Entonces, la siguiente, Catalina. Catalina, ¿estás por ahí? Bueno, entonces sigamos con Leonora. Leonora como que tampoco ha podido conectarse, ¿sí me oyen? Te escuchamos. Vale. Bueno, entonces sigamos con Ana. Buenas noches. Buenas noches. Después de haber escuchado todas las respuestas, las tengo muy claras. Sin embargo, justamente en el tema, hace un año estoy procurando y laborando internamente como independiente en todas las terapias holísticas que tengo y como sanadora que siempre he sentido desde muy pequeña. Sin embargo, me gustaría saber, en lo posible, qué energía o qué energías, ya sea internas que tengo que elaborar aún, o energías externas que puedan estar interfiriendo en realizarme por completo, atrayendo a los consultantes o personas que les corresponda llegar a mi vida para apoyarse en su sanación. ¿Qué energías externas, ajenas a mí, o qué energías o pautas, pactos tenga yo que estén interfiriendo en el fluir de ese propósito de vida que tengo? Gracias. Lo primero que podemos decir al respecto es que no existen energías externas en el caso que nosotros estamos observando en este instante. Las energías tienen que ver con partes internas. Y las energías de estas partes internas nosotros observamos que tienen relación con el foco que se está entregando en el tema que estás compartiendo. Es decir, el foco de sanación, de la manera en que se está entregando, no es el foco que en este momento está adecuado para aquello que las personas están buscando en el afuera. Y eso lo que hace es que en ti te refleja una especie de falta de reconocimiento que podría estar haciendo que estas energías tomaran una distancia aún mayor de ti cuando ellas comienzan a acercarse como para poder sanar a las personas. Esto lo que genera, en este caso, es un círculo de retroalimentación negativa, como decíamos, que lo que hace es que mientras más te alejas de lo que las personas están buscando, más sientes que hace falta cierta forma de reconocimiento. Y en esto entonces nosotros podemos aprovechar de decir que este tipo de situaciones, como están viendo aquí todos ustedes, están siendo más normales de lo común. Es decir, están siendo más usuales que anteriormente. Podríamos decir que quienes han tomado la decisión de ingresar a trabajar en estos campos en los últimos años, la han visto un poco más complejo que aquellos que entregaban este tipo de servicios anteriormente. Y esto tiene relación no con que haya una falta de personas que necesiten ayuda, sino que la forma en que las personas están buscando la ayuda.
Estos formatos han cambiado en el tiempo y podríamos decir que los ajustes de las líneas de tiempo ocurridos hace unos años atrás han hecho que estos ajustes en las personas se estén realizando de manera más rápida y más ágil. Y aquellos cambios y esos ajustes en que las personas están requiriendo ayuda, están buscando servicios distintos a los que ustedes están intentando entregar de esta forma. Las personas se están apegando más al mundo material, pues existe una polarización de las energías, de las mentes de las personas, como nunca antes había sido vista. Esta energía de polarización de las mentes de las personas lo que hacen es que se vayan alejando cada vez más del punto de lo que es la divinidad, vayan alejándose de la energía de lo que son ellos mismos y se conviertan cada vez más en pequeñas máquinas, podríamos decir. Ciertos formatos de la humanidad entonces están cambiando debido a esta extrema polarización donde todo parece estar disponible para ser discutido y todo necesita ser discutido y en todos y en cada uno de los momentos necesitas ponerte de un lado o de otro si no estás fuera de las conversaciones. Esto hace que entonces las personas cuando buscan sanación también están yendo a formatos más materiales que antes. Y entonces las formas en que ustedes pueden ofrecer los servicios que existen desde el punto de vista de la sanación o la apertura del crecimiento espiritual necesita hacerse desde conceptos que sean más tangibles para que las personas puedan sentirlos también más cercanos y más asequibles a cómo están funcionando sus mentes en estos momentos. Y esto entonces es importante para que todos quienes están aquí, y ya que la energía de este grupo está en ese lugar, lo puedan escuchar y lo revisen una vez más. Necesitan ir a trabajar con el formato mental que tengan las personas en el momento del tiempo donde están. Y entonces es distinto el camino espiritual que ustedes están siguiendo que el camino de sanación que pueden entregar a las personas que se acercan. Pues ustedes pueden estar en un camino muchísimo más profundo de autodescubrimiento y de encontrar cómo finalmente despertar a ese sol interior para compartirlo con otros, que lo que las personas están buscando para con ustedes cuando llegan donde ustedes. Y por lo tanto requieren de formatos mentales que puedan sentirlos como más técnicos, que les sirvan para aproximarse a lo que ustedes están haciendo y menos, entre comillas, espirituales. Y con esto vamos a llegar a la última pregunta de hoy. Bueno, entonces, Ángela, haz tu pregunta. Hola, ¿yo? No, espero que no haya otra, Ángela. Bueno, mi pregunta iba muy en función de eso, pero voy a hacer una pregunta más puntual, gracias. Quisiera saber si en mi línea de tiempo actual hay un libro ahí que esté pidiendo ser analizado por mí. Gracias. Desde donde nosotros observamos, existe la mitad de un libro que está esperando que tú puedas terminar de escribirlo. Sin embargo, la otra mitad de ese libro necesita ser parte de las experiencias que tú tienes en la tierra. Con esto, lo que queremos decir es que solamente la mitad del libro será dictado tal cual como tiene que ser escrito y la otra mitad necesita ser amplificado desde la conciencia que eres en este instante para que pueda finalmente realizarse este mismo entrelazamiento entre los mundos que estamos hablando anteriormente. Necesitan unirse nuevamente estos mundos que están siendo desgarrados el uno del otro. Los mundos han sido desgarrados antes. Y la conciencia espiritual, si bien es cierto en aquellos que están buscando, está cada vez más profunda,
Mas aquellos que no habían iniciado esa búsqueda antes del espacio donde ha comenzado el gran torbellino unos meses antes de la pandemia, en ese momento, quienes han ingresado a este tipo de búsquedas después, lo que sienten es que necesitan unos formatos distintos, unos formatos más acabados, pues ellos están intentando conectar los mundos, el mundo físico con el mundo espiritual, sin poder tener el hilo para poder coser la unión entre ambos. Y entonces necesita realizarse desde aquellos que ya están al otro lado, pues quienes conocen el mundo espiritual son capaces de traer ese hilo para que pueda coserse la unión de ambos mundos. Quienes están en el mundo físico no conocen, no solamente cómo es el mundo espiritual, ni tampoco tienen las herramientas. Y sin embargo, la única manera de que se puedan surcir ambos mundos juntos es a través de que quienes están en el mundo espiritual vayan a buscar al mundo físico a aquellos que están en el mundo físico. Entonces, el libro tiene dos partes. Gracias, qué lindo, gracias, gracias. Muy bien, entonces. Hemos llegado al momento en que esta conexión comienza a lentamente cerrarse. Hemos llegado al momento donde hemos podido ser de servicio de la forma en que podemos entregar nuestras enseñanzas. Y entonces nos alegra poder estar en este lugar una vez más. Honramos las preguntas que han hecho, pues quizás se dan cuenta de la necesidad de todo el grupo de escuchar estas respuestas. Y cada una de ellas ha sido perfecta para que todo el grupo pueda nutrirse. Honramos esta conversación y el camino que está siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos. Mm.